y también vamos a ver cuáles son las lecciones que necesitamos hoy por hoy aprender sobre nuestro Maestro. En la introducción leemos: Jesús, el Divino Maestro, tomó sobre sí la naturaleza humana sin otro propósito que el de manifestar a los hombres la misericordia, el amor y la bondad de Dios al hacer provisión para la salvación y felicidad de sus criaturas. Con este fin murió. Diariamente mostró delante de ellos, mediante obras de bendición para el hombre, cuán grandes eran su ternura y amor para con el género humano caído. Su corazón era un manantial de inagotable compasión, en el cual el anhelante corazón podía ser provisto del agua de la vida. Qué interesante. Entonces, cuando nosotros hablamos de un maestro, el verdadero maestro tiene estas peculiaridades en su corazón. Por supuesto, si nosotros entendemos de que Jesús es nuestro maestro y nosotros sus discípulos, y también con la gracia de Dios nosotros tenemos el privilegio de enseñar a otros, vamos a tener también estas cualidades, ¿correcto? Entonces, los hombres también hoy, a los hombres se les necesita también manifestar misericordia, amor, bondad y hacer provisión para la salvación y la felicidad de ellos. No porque nosotros podamos hacerlo, ¿no? Sino porque la provisión ya está hecha. Solo debemos compartirla y que otros puedan creer. Entonces, ojalá que este sea nuestro deseo, asemejarnos al Maestro Divino para poder realizar esta grande obra. Quiero iniciar con ustedes entonces el estudio del día de hoy, tópico del día domingo. Voy a pedir vuestra colaboración con la lectura de los versículos. El tópico de este día se titula El Maestro y sus estudiantes. Vamos a repartir los versículos en esta oportunidad. Marcos capítulo 4, versículo 38. Voy a pedirle a nuestro hermano Alberto que nos dirija que nos lea este versículo. También tenemos Marcos capítulo 9, versículo 38. Voy a pedir también a hermana Claudia Granda, si nos puede leer este versículo. Buenos días, hermanas. Bienvenida. 9:38 de Marcos. 13:1 de Marcos también. Voy a pedir a nuestro hermano Víctor que nos pueda leer este versículo. Tenemos también el versículo de Juan 13:13. Vamos a ir entregando también otros versículos a otros hermanos. Hermano Luis Eduardo, que nos ayude con este versículo de Juan 13:13. Y por último, Juan 13:14 y 15. Voy a pedir a nuestra hermana Miriam Flores que también pueda darle lectura a estos versículos. Y bueno, los hermanos que no mencioné, a algunos les voy a dar la última lectura del texto y por supuesto los comentarios. Pido a los hermanos que seamos breves, específicos, con la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Vamos entonces con la primera consigna. Recordemos, el maestro y sus estudiantes. ¿Cómo se dirigieron los discípulos a Jesús en numerosas ocasiones? ¿Qué nos dice Marcos 4:38? Recordemos, eran los discípulos a Jesús. ¿Escuchan? Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, Marcos 4:38 dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bien, gracias, hermano Alberto, por la lectura. ¿Cómo se dirigieron entonces los discípulos a Jesús? ¿Cómo? Maestro. El maestro, como maestro, ¿no? Jesús estaba en la barca, estaba justo una tempestad, ¿no? Y ellos se refirieron a Jesús como el maestro. Vamos al siguiente versículo, capítulo 9, versículo 38 del mismo libro. Buen día, hermanos. Dice así: y Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue.
Gracias, hermana Claudia. Entonces tenemos otro versículo que también nos dice cómo los discípulos se dirigieron a Jesús. Y ellos le dicen nuevamente, maestro. ¿De acuerdo? Marcos capítulo 13 y el versículo 1. Buen día, hermanos. Buen día, hermano Víctor. Adelante, bienvenido. Gracias. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Amén. Amén. Gracias, hermano Víctor. Otra vez entonces tenemos esta expresión de parte de los discípulos hacia Jesús, maestro. Bien. Vamos a considerar un detalle, ¿no? La palabra maestro se usa en la Biblia para traducir varias palabras hebreas y griegas. En el Nuevo Testamento se usa principalmente para didáscalos, que significa maestro, ¿no? Y dirige la atención al aspecto profético de la obra de nuestro Señor. También se traduce de esta manera, rabí, un título de honor para los maestros. Ustedes recordarán que a Jesús también en algún momento se le llamó rabí, ¿no? Y también en algún momento también se le conoció como Raboni, ¿no? ¿De acuerdo? Y bien, hay un detalle más acerca de la estrecha relación entre rabí y también la forma de Raboni. Entonces, esto es un pequeño detalle, ¿no? Para poder ir considerando. Recordemos, estamos hablando de Jesús, de nuestro divino maestro. Vamos a seguir avanzando. ¿Cómo reconoció Jesús el uso de este título? ¿Qué nos dice Juan capítulo 13 y el versículo 13? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Perfecto, gracias. ¿Cómo entonces reconoció Jesús el uso de este título? Jesús dijo entonces, vosotros me llamáis maestro, y realmente lo decís de forma correcta, ¿no? Porque él realmente era el maestro, ¿no? Entonces, ¿por qué él reconoció? El maestro es exhortado a ocuparse en la enseñanza, ¿no? La enseñanza es la exposición inteligente mediante la verdad, perdón, es la exposición inteligente de la verdad mediante el Espíritu Santo, ¿no? Y ello no deja lugar a la mente y a opinión del hombre. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hablaba, él enseñaba, y es interesante de que muchas de las enseñanzas de Jesús como maestro eran tan verdaderas, ¿no? Que a la misma vez eran un reproche para las enseñanzas de quienes, de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, de aquellos que tenían algunas ideas erradas, ¿no? Respecto a la verdad, ¿no? Entonces, había dentro del evangelio, dentro de la verdad, muchos dogmas que eran solamente opiniones humanas. ¿Cuál fue el propósito de Dios, de Jesús, perdón, como maestro? Fue sacar estas ideas humanas y establecer la verdad en su contexto divino. Consideremos entonces la siguiente consigna. ¿Con qué propósito hizo esto Jesús? Según Juan 13, 14 y 15. Hola, buen día, hermanos. Feliz semana a la sala. Feliz semana, hermanita. En Juan 3, Bienvenida. 15, dice, perdón. Bueno, dice así, pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. Amén. Amén. Perfecto. Gracias, hermanita querida. Es un gusto también que esté con nosotros en esta mañana. Entonces, ¿cuál era el propósito por el cual Jesús hizo esto? Ya vimos de que los discípulos se dirigían a Jesús como maestro. ¿Está bien? Jesús reconoció este título
porque realmente era maestro, él tenía un objetivo divino. Ahora, ¿con qué propósito hizo esto? ¿Quién desea explicar un poquito más sobre lo que ya hemos visto hasta ahora? Creo que hasta ahora hemos tenido bastante claro, ¿no? Los conceptos. Pero bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy, para hoy día? Hola hermano, buen día. Yo entiendo Adelante. buen día, lo que él quiere enseñarle a los discípulos, porque dice el maestro y sus estudiantes, porque el maestro está enseñando cómo se debe proceder, y más que maestro como es Cristo, él vino a enseñar cómo era el proceder cómo tenía que ser el proceder de cada uno de sus seguidores, ¿no? Así como él hizo, él era todo ternura, siempre estaba preocupado por la necesidad del prójimo, de las personas, y entonces los alumnos, los estudiantes que están escuchando sus enseñanzas, eso es lo que tienen que hacer. Si yo, que soy el maestro y el Señor, lavo vuestros pies, entonces ustedes también tienen que hacer lo mismo. Es lo que nos está enseñando, ¿no? El mismo proceder de Jesús tenemos que tener los seguidores. Así lo veo yo. Perfecto, hermana América. Qué alegría poder escucharle después de un buen tiempo. Percibo que la hermana ha mejorado mucho de su salud. Dios sea alabado por esto. Gracias por Gracias su por las comentario, su oraciones. participación. Bien, entonces, es verdad, el texto mismo nos decía de que Jesús no solamente como maestro enseñaba por palabras, sino que también enseñaba por ejemplo. En esta oportunidad vemos cuando Jesús estaba realizando el lavamiento de pies, ¿no? A sus discípulos. Y bueno, el hecho de que los discípulos mismos les llamaran maestro, ellos mismos lo reconocían como el que les enseñaba, y por esa razón Jesús también les hizo ver qué grande lección para ellos, porque recordemos que en unos momentos anteriores ellos no estaban dispuestos, ¿no? No estaban dispuestos a realizar el trabajo que en ese momento Jesús tomó lugar, ¿no? Y bueno, para ellos fue una grande lección. De la misma manera para nosotros el día de hoy. ¿Saben? Esto es interesante. Voy a dar la palabra a nuestro hermano Luis Eduardo, breve hermano querido. Sí. Adelante. Interesante que, como bien dice el subtítulo, ¿no? El maestro y sus estudiantes. Me llama la atención porque en la escuela del mundo tienen un horario institucional que es de 8 a 12, de 14 a 16, o los bachiller que es de 18 a 21, algunos establecimientos tienen de 21 a 21 y 30. Pero a los pies de Cristo, la escuela de Cristo es full time. Full Es time. desde que uno se despierta hasta que uno se acuesta. En la escuela y en la secundaria, en la universidad, hay materias que a nosotros no nos gustan. A algunos no les gusta la matemática, a otros no les gusta geografía, a otros la historia, otra química. Pero a los pies de Cristo nos tiene que gustar todas las materias. Es interesante que a nosotros las enseñanzas del maestro, cuando la estudiamos día tras día, nos cautiva, nos atrapa, pero nos atrapa mientras nosotros vemos que es Él, porque Él marcó la senda y la senda está marcada con sangre. Y por esa misma senda nosotros como alumnos tenemos que caminar. Ahora el tema es que cuando Él nos pide a nosotros que nosotros sigamos sus pasos, ahí no nos gusta ninguna de las materias, ni geografía, ni historia, ni matemática, ni nada, porque las materias que Jesús nos enseña a nosotros implican una entrega total de nosotros mismos. Y muchas veces el seguir a Jesús es como dijo el apóstol Pablo, que fue un excelente alumno, que él dijo, todas las cosas las tengo por basura para seguir a Cristo, para aprender de Cristo. Y él terminó decapitado, ¿no? Yo creo que ningún alumno quiere terminar decapitado o como Pedro de cabeza para abajo o como Santiago que fue con una guillotina. Bueno, el tema es que con nosotros como alumnos este sendero está marcado con sangre y nosotros, hay algunos como cuando Jesús habló a los 70 discípulos y ellos dijeron, duras son tus palabras, y directamente desde ese entonces no lo siguieron más. Pero todas las lecciones del maestro implican una entrega de nosotros, un sacrificio de nosotros. Día tras día seguimos las huellas de Jesús y vemos que tenemos que morir día tras día, instante tras instante, porque nos encontramos día tras día frente a las lecciones, desde que nos despertamos hasta
que nos acostamos. Entonces son enseñanzas para nosotros que nos dice el maestro y sus estudiantes. Nosotros como estudiante, cuando reconocemos a él como maestro, estamos dispuestos a seguirlo y no hacer la rabona como con nosotros muchas veces. Hay muchos que van a la escuela nada más que porque les gusta el recreo, porque en el recreo juegan o porque cuando están en clases hacen sociabilidad, se ponen a charlar con otro compañero y no prestan atención a lo que enseña el maestro. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros podemos estar dentro de la iglesia y sin embargo muchas veces no prestar atención a las lecciones que implican una entrega de nosotros. Gracias. Gracias, hermano Luis. Perfecto, muy interesante, Buen día. es verdad. No todos estamos dispuestos a someternos como discípulos, ¿no? Buen Bien, día. entonces, consideremos esto, apreciados hermanos, antes de ir concluyendo, si no tenemos otro comentario Sí. más. Sí, yo. Hermano Guillermo, Sí. adelante, Buenos días. hermano querido. Primeramente, quería comentarles que nunca jamás en mi vida esperé tanto el amanecer de hoy y esperar el culto de la escuela sabática. Hermano, la experiencia que pasamos ayer fue muy la enseñanza práctica del maestro, pero no supimos estar a la altura de las circunstancias. Nos sentimos desnudos, faltos de fe, faltos de confianza. Todavía hablo y me tiemblan las piernas, se me eriza la piel. Fuimos a visitar a una señora que tiene cáncer, quiste en el cerebro, celiaquía, problemas de trabajo, falta de dinero, el esposo alcohólico. Estuvimos visitándola, primera vez, es alumna de mi esposo. Ella estuvo presa 11 años aproximadamente y estuvo con problemas psiquiátricos aparentemente. Pero en un momento dado los invito ya para retirarnos a hacer una oración. Y en medio de la oración, ella se cae desmayada, se despierta, la levantamos, se despierta, parpadeando, se despierta. Y me mira y nos mira y ¿ustedes quién son? ¿Qué hacen aquí? ¿Ustedes saben quién soy yo? La voz de hombre, la voz gruesa. Y la que no se podía parar, se paró en un zanco. Y salimos nosotros nos sentimos realmente inútiles. Nuestra fe faltó. Realmente, total, un alumno mal aprendido, una clase mal aprendida, evidentemente. Falta fe, confianza. La didáctica del maestro, excelente. La asimilación del alumno, mucho que desear. Pido oración por nosotros. Suplico oración para que nuestra fe, nuestra confianza no desfallezca. Que al contrario sea un motivo de fortalecernos en lo que creemos. Nada más. Agradecemos, hermano Guillermo, por contar nuestra experiencia. Vamos con la gracia del Señor a orar, por supuesto. Creo que este es uno de los objetivos por los cuales... Adelante, hermanita Susi. Bueno. Aquí Silvia, mi compañera, quiere acotar algo. Bueno, sí. Tenemos todavía tiempo adelante.
era admirable Jesús como maestro, ¿no? Y hoy por hoy los que quieren ser maestros, los que queremos ser maestros, ¿no? Debemos seguir sus pasos, porque el propósito de él era enseñar, demostrar, motivar y mantener la dignidad, dice, que le correspondía en el cielo, ¿no? O sea que él, su manera de enseñar tenía todos los contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales. Perfecto. Muy amable, hermana. Perdón, el nombre de la hermana Silvia, ¿correcto? Silvia Gómez. Un gusto, hermana Silvia. Muy agradecidos por su participación y por su comentario. Gracias. Entonces, Hermano, qué importante. Todos entonces necesitamos aprender algo con la gracia del Señor, ¿verdad? hermano Miguel, ¿será que se Adelante, puede hermano. acordar? Sí, adelante. Todavía podemos. Ya. Bien, en este caso es algo muy importante, ¿no? El maestro y sus estudiantes. Lo que aquí tenemos que llegar a entender, en realidad, el grupo de los 12 era un grupo de 12 discípulos. Jesús escogió a 12 discípulos, ¿no? En este Correcto. caso, a nosotros Dios nos ha escogido a través de su Espíritu Santo en esta escuela del discipulado. Él nos está formando, como lo dice en el libro de Mateo 28, 19, ¿no? Dice que nos llama, tenemos que formar discípulos, ahora nos tiene que enviar a predicar al mundo, ¿no? Ahora ya no sois, dice, siervos, ahora ya sois amigos, dice, ¿no? O sea, cuando el discipulado, la formación del cristiano crece, y él te llama hermano. ¿Y cuándo va a llegar eso? Cuando mi carácter llega a la semejanza de Cristo. Entonces, toda la vida nosotros vamos a ser estudiantes de Cristo en esta vida, ¿no? Eso nunca hay que perder el norte. Por eso cada mañana venimos a aprender, cada que leemos la Biblia aprendemos, y cada que enseñamos seguimos aprendiendo, hasta un día ser como nuestro maestro, un día nos vamos a encontrar con él. Eso quería contar, hermano Miguel. Gracias, hermano Oscar. Bien, vamos a continuar con la última parte de la lectura. Kevin, si él está con nosotros todavía, sí, Kevin, vamos a pedirle que pueda activar su micrófono y pueda leer para nosotros la última nota. Una nota cortita, pero tiene una buena enseñanza. Hola, ¿se escucha? Adelante, te escuchamos. Ok. Cristo reconoció abiertamente su derecho a la autoridad y a recibir lealtad. Vosotros me llamáis maestro y señor, les dijo, y decís bien, porque lo sois. Uno es vuestro maestro, el Cristo. De este modo mantuvo la dignidad que le correspondía a su nombre, y la autoridad y el poder que poseía en el cielo. Perfecto. Gracias, Kevin, muy amable. Bien, creo que cada uno de nosotros también, el Señor nos ha dado esa autoridad, ¿no? Si nosotros hacemos de las Sagradas Escrituras nuestra herramienta, tenemos el poder para enseñar también. Y por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo también en nuestra propia vida. ¿Saben? Quiero entonces dejar para los hermanos de que ser maestro también es uno de los dones establecidos por el Señor para su iglesia. ¿De acuerdo? Si bien es cierto que somos discípulos, también, Señor, a medida que aprendemos a sus pies, podemos también ejercer esto, ¿no? Hemos visto cómo el Señor ha dejado este privilegio para su iglesia. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12, 28, ¿no? ¿Está bien? También Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que ordenara a algunos que no enseñaran otra doctrina que lo que enseñaban los apóstoles, y de los que persistían en enseñar de manera diferente, dijo que estaban envanecidos, no sabiendo nada y estaban delirando, ¿no?
Entonces, esto es evidencia de que ninguna otra enseñanza más que la apostólica podía ser de Dios. Así, la moderna fórmula por la que se concuerda en diferir en puntos vitales de la doctrina no es reconocida por el Señor. Entonces, he ahí la importancia, ¿no? Oremos al Señor. Estas preciosas lecciones de esta mañana puedan ser para nosotros un aliento y también inspiración para poder acudir a los pies del Maestro y poder nosotros ser discípulos fieles. Y por supuesto, compartir también estas verdades, porque esto es lo que hace que el maestro, ¿no?, pueda tomar experiencia cada día. Tenemos maestros, creo que en nuestra sala esta mañana, tengo certeza que ellos tienen una noción más amplia de lo que estamos aprendiendo hoy. Bien, hermanos apreciados, hemos tocado un tema muy hermoso, el maestro y sus estudiantes. Que esto sea para honra y gloria de Dios y que también sea un propósito para nosotros el día de hoy y cada día también que el Señor nos conceda. Vamos a concluir, nos vamos a postrar, vamos a orar al Señor. Agradezco a cada uno de los hermanos por su participación. Voy a pedir entonces una oración. El hermano Luis González, si puede activar su micrófono, por favor, hermano Luis. Perdón, sí, Luis González, ¿no? Hermano, ahora sí. Estoy yo, la hermana María. ¿Puedo orar? Hermana María, bienvenida, hermana María. Qué bueno que está con nosotros. Por favor, puede dirigir la oración para nosotros. Ok. Nos postramos entonces. Oremos. Padre celestial que habitas en las alturas de los cielos, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, postrarás delante de ti, mi Dios, con los hermanos en esta mañana. Te damos muchísimas gracias por este nuevo día que nos regala. Ruego, mi Dios, que perdone todos nuestros pecados, en sueños, en pensamiento que hemos tenido, en acciones, y que nos bendiga, mi Dios, en este día, y que el estudio de tu palabra pueda impregnarse, mi Dios, en nuestras vidas y podamos llevarlo a cabo en nuestro transitar diario. Te ruego que nos ayude cada día a poder ser vencedores en todas las pruebas y dificultades que nos sobrevienen y que nos aumente la fe y que nos prepare, mi Dios, para tu pronto regreso. Estos ruegos te suplico, rogándote también por los enfermos de tu pueblo, que puedas darle sanidad, mi Dios, si es así tu voluntad. En el nombre y por los méritos de Jesús suplico estas bendiciones. Amén. Amén.